Mi nombre es Andrés, y si alguien me hubiera contado esta historia hace 3 años, probablemente habría pensado que era una de esas publicaciones falsas de Internet, diseñadas para llamar la atención. Pero desgraciadamente me ocurrió a mí. Todo comenzó la noche que Luisa hizo una transmisión en vivo desde su apartamento. Yo estaba trabajando y no tenía intención de verla porque estaba agotado. Pero al día siguiente uno de mis amigos me envió un mensaje extraño preguntándome si Luisa y su mejor amiga Daniela siempre habían sido tan cercanas. Pensé que era una broma de mal gusto. Luisa y yo llevábamos casi 5 años juntos, hablábamos de matrimonio, compartíamos planes de comprar una casa y nuestras familias ya nos trataban como si estuviéramos casados. Jamás había tenido motivos para sospechar de ella. Sin embargo, la curiosidad me ganó y busqué la grabación completa de la transmisión. Lo que vi durante esas 2 horas cambió mi vida para siempre. Al principio parecía una conversación normal entre amigas, pero mientras avanzaba la transmisión comenzaron las indirectas, los comentarios cargados de significado, las miradas incómodamente íntimas y las bromas privadas que claramente ocultaban algo. El momento que me dejó congelado fue cuando Daniela, creyendo que la audiencia no entendería el contexto, dijo riendo que era increíble haber mantenido el secreto durante 2 años sin que nadie lo descubriera. Luisa se puso nerviosa inmediatamente e intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. En ese instante sentí que el corazón se me hundía en el pecho porque, por alguna razón que no podía explicar, supe que estaban hablando de algo que me involucraba directamente. Durante las semanas siguientes fingí que no había visto nada. Saludaba a Luisa con normalidad, la abrazaba, respondía a sus mensajes y seguía actuando como el novio de siempre. Pero por dentro me estaba consumiendo. Empecé a revisar recuerdos, fotografías, conversaciones antiguas y fechas que antes parecían insignificantes. Cuanto más investigaba, peor se volvía todo. Descubrí que muchas de las veces que Luisa me había dicho que iba a pasar el fin de semana con amigas, en realidad estaba sola con Daniela. Encontré fotografías eliminadas que todavía aparecían en archivos antiguos de redes sociales y que mostraban viajes que jamás me mencionó. Recordé momentos en los que canceló citas importantes conmigo alegando emergencias familiares que ahora parecían completamente inventadas. Lo peor era que las fechas coincidían perfectamente. Durante 2 años completos, había estado construyendo una doble vida sin que yo sospechara absolutamente nada. Cada nuevo detalle era como una pieza de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a encajar. Lo que más me dolía no era la infidelidad en sí, sino recordar todas las veces que yo había defendido a Luisa, cuando otras personas cuestionaban ciertas actitudes suyas. Había confiado tanto en ella que ignoré señales que ahora parecían enormes. Me sentía humillado, engañado y profundamente avergonzado de haber sido tan ciego. Cuando finalmente reuní el valor para confrontarla, ocurrió algo que complicó todo mucho más de lo que imaginaba. Esa noche llegué a su apartamento decidido a exigir respuestas, pero antes de tocar la puerta escuché una conversación desde el pasillo. Luisa estaba hablando con Daniela por teléfono, y su tono era completamente diferente al que usaba conmigo. Sonaba asustada. En medio de la conversación escuché una frase que me dejó paralizado. Si Andrés descubre quién eres realmente, no solo perderemos todo, también se enterará de lo que pasó antes de conocerlo. Aquellas palabras me hicieron olvidar momentáneamente la infidelidad. ¿Quién era realmente Daniela? ¿Y qué era eso que había ocurrido antes de que yo apareciera en sus vidas? En lugar de entrar, me quedé escuchando hasta que terminó la llamada. Después regresé a mi coche y conduje durante horas, intentando entender qué significaba todo aquello. La traición ya era suficientemente dolorosa, pero ahora empezaba a parecer que existía un secreto, mucho más grande oculto detrás de ella. Algo que ambas habían protegido durante años y que aparentemente tenía el poder de destruirlas si salía a la luz. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a investigar el pasado de Daniela. Lo que encontré parecía sacado de una película. Después de revisar registros antiguos, perfiles olvidados y fotografías familiares compartidas por parientes lejanos, descubrí que Daniela no había aparecido en la vida de Luisa de manera casual. Como ella siempre afirmaba, existía una conexión mucho más profunda entre ambas. Resultó que el padre de Luisa había mantenido durante años una relación secreta con otra mujer, antes de casarse. De esa relación nació una hija cuya existencia fue ocultada a casi toda la familia. Esa hija era Daniela. Cuando comprendí que Daniela era en realidad la media hermana de Luisa, me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin reaccionar. Todo empezó a tener sentido. Las reuniones secretas,
el miedo constante de ser descubiertas y la obsesión por ocultar detalles familiares. Sin embargo, incluso con aquella revelación, seguía sin entender por qué me habían involucrado a mí en toda aquella historia. Si realmente el problema era familiar, ¿qué papel jugaba yo en medio de todo aquello? Esa pregunta se convirtió en una obsesión que no me dejaba dormir. La respuesta llegó de la forma más inesperada posible. Una madrugada recibí un mensaje anónimo desde un número desconocido. No tenía nombre ni fotografía. Solo decía, ella nunca te eligió por amor. Si quieres saber la verdad, revisa la caja azul que guarda debajo de la cama. Pensé que era una broma, pero la curiosidad terminó ganando. Días después, mientras Luisa estaba afuera, encontré la caja. Dentro había fotografías, documentos, cartas antiguas y algo que me dejó completamente helado. Varios informes sobre mi familia. Había información sobre mis padres, mis hermanos, propiedades familiares y hasta acontecimientos ocurridos antes de mi nacimiento. No podía entender por qué Luisa tenía todo aquello. Entre los documentos encontré cartas donde se hablaba de una disputa económica entre dos familias ocurrida décadas atrás. Cuanto más leía, más evidente se volvía que mi relación con Luisa no había comenzado por casualidad. Parecía que alguien había planeado acercarnos, mucho antes de que nosotros siquiera nos conociéramos. La mujer que yo amaba llevaba años investigando a mi familia mientras fingía ser mi compañera perfecta. Cuando enfrenté a Luisa con las pruebas, esperaba negaciones, excusas o intentos de justificar lo ocurrido. En cambio, comenzó a llorar y me confesó algo que jamás imaginé escuchar. Según ella, nuestra relación había comenzado como parte de un plan familiar. Su padre llevaba años intentando recuperar ciertos bienes que creía que pertenecían a su familia, y estaba convencido de que la clave estaba relacionada con información que poseía mi padre. Luisa se acercó a mí inicialmente para obtener respuestas, pero aseguró que con el tiempo terminó enamorándose de verdad. El problema era que mientras sus sentimientos crecían, también crecía la red de mentiras que la rodeaba. Daniela conocía toda la verdad desde el principio y había ayudado a mantener el engaño. Lo más doloroso fue escucharla admitir que, durante 2 años, mantuvo una relación secreta con Daniela mientras seguía conmigo porque sentía que no podía abandonar ninguna de las 2 vidas que había construido. Cada palabra que salía de su boca destruía un recuerdo feliz que alguna vez compartimos. Pensé que ya había escuchado lo peor hasta que mi propio hermano decidió contarme algo que llevaba ocultando durante años. Resultó que él conocía a Daniela mucho antes que yo. De hecho, había estado colaborando con ella y con la familia de Luisa para recopilar información sobre nuestro pasado familiar. Cuando le pregunté por qué me había traicionado de esa manera, simplemente respondió que al principio creyó que era algo inofensivo y que después quedó atrapado en una cadena de secretos, demasiado grande para escapar. Descubrir que mi propio hermano había participado en todo. Aquello fue incluso más doloroso que descubrir la infidelidad. Mientras yo confiaba plenamente en las personas más importantes de mi vida, ellas compartían secretos a mis espaldas y observaban cómo avanzaba hacia una relación construida sobre mentiras. Me sentí completamente solo, como si toda mi realidad hubiera sido fabricada por otras personas. El golpe final llegó cuando mi madre me reveló un secreto que había permanecido enterrado durante décadas. Tras ver todo el caos que se estaba formando, decidió contarme algo que jamás había mencionado. Antes de casarse con mi padre, él había tenido una relación de la que nació una hija. Durante años, nadie supo dónde estaba esa niña ni qué había sido de ella. Mi madre me entregó varios documentos antiguos y cuando vi el nombre escrito en ellos, sentí que el mundo se detenía. Aquella niña era Daniela, la misma Daniela que había participado en el engaño, la misma Daniela que había mantenido una relación secreta con Luisa, y la misma Daniela que llevaba años interfiriendo en mi vida sin que yo entendiera por qué. Daniela no solo era la media hermana de Luisa, también era mi media hermana. En ese momento, comprendí que había estado viviendo en medio de una red de secretos familiares, mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Las consecuencias fueron devastadoras para todos. Las familias comenzaron a enfrentarse entre sí, aparecieron demandas, antiguos conflictos, resurgieron y personas que llevaban décadas ocultando información se vieron obligadas a hablar. Mi hermano perdió la confianza de toda la familia. Luisa terminó completamente aislada después de que sus mentiras salieran a la luz. Daniela desapareció de la vida pública y nadie volvió a saber mucho de ella durante meses. En cuanto a mí, necesité mucho tiempo para reconstruir mi vida y aceptar que la mujer con la que pensaba casarme nunca fue quien decía ser. A veces todavía me cuesta creer
que todo comenzara por una simple transmisión, en vivo que casi decidí no ver. Si hubiera ignorado aquel video, probablemente hoy seguiría viviendo dentro de una mentira cuidadosamente construida. Lo más inquietante es pensar que Luisa estaba convencida de que yo nunca descubriría la verdad. Creía que aquel video había pasado desapercibido. Creía que su secreto seguiría oculto para siempre. Pero bastaron unas pocas palabras, pronunciadas durante una transmisión para derrumbar años de engaños, revelar secretos enterrados durante décadas y destruir por completo las vidas de todos los que participaron en aquella historia. Y hasta el día de hoy, cada vez que veo una transmisión en vivo, recuerdo que fue precisamente una de ellas la que me mostró que la persona que más amaba llevaba 2 años, traicionándome mientras me sonreía todos los días como si nada estuviera ocurriendo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.